Llamar las cosas por su nombre no es una tarea fácil en estos tiempos. Durante 10 años hemos construido un positivo para conocer miradas diferentes y dejar que usted saque sus propias conclusiones. Lo logramos. Informativo G24 tiene una comunidad de analíticos de más de 500,000 suscriptores en todo el mundo. Almas atentas que aprovechan su tiempo atesorando un caudal de ideas. Mentes que depuran, personas que deciden su propio mundo y no esperan salvadores. Análisis en perspectiva para definir su mundo inmediato. Eso somos. Informativo G24. No competimos con la inmediatez. Nuestra apuesta es el análisis, porque queremos que usted sea su propio analista. Doce del día, 1 minuto. Gracias por estar con nosotros en Informativo G24. Estamos en vivo a esta hora, transmitiendo simultáneamente en www.canalg24.tv y el Informativo G24 en YouTube. Una alianza que tenemos también muy importante con Kingdom Media Group en los Estados Unidos, Kingdom Radio 94.5 FM en Miami, Millennium 94.3 FM, Soulflow 102.1 FM y Radio Mundial 98.7 FM en Kendall, en los Estados Unidos. Hoy vamos a tener una emisión especial que, entre otras cosas, se dedica a uno de los hombres que más significó dentro de la política exterior estadounidense y, por qué no decirlo, a nivel mundial. Estamos hablando de Henry Kissinger, quien además fue confirmada en las últimas horas el fallecimiento a sus 100 años. Hoy vamos a estar detallando por qué fue un polémico premio Nobel de Paz, cuáles fueron las acciones que más se recuerdan, con qué tipo de líderes del mundo tenía mayor influencia, porque, entre otras cosas, en una entrevista que le hacían en junio, en CB News, se le preguntaba, si usted llamara en este momento al presidente de Rusia, ¿le respondería el teléfono? Y él dijo, probablemente sí. Luego le preguntaron por China, y Xi Jinping, ¿usted lo llama y qué? ¿Sí le contesta? Y él dijo, yo creo que también. Sí, pues efectivamente en julio fue a hacer una visita a China, Henry Kissinger, a sus 100 años. Pero antes de iniciar con ese especial, quisiera irme a ese capítulo que nosotros le dedicábamos en junio de este año, donde además Henry Kissinger habló de temas completamente disruptivos y actuales. Por ejemplo, habló de Ucrania. Dijo que le preocupaba que Ucrania hubiera sido ya el país más o mejor armado de Europa y el que menos experiencia táctica y estratégica tenía, y que lo mejor que podía pasar era que Ucrania entrara a la OTAN, porque de esta manera la OTAN podría de alguna manera controlarlo. De lo contrario, se podría volver un dolor de cabeza, dijo Henry Kissinger en esa entrevista. Segundo punto, le preocupaba la inteligencia artificial justamente en relación a las armas, y le preguntaron si él creía que podía haber un conflicto global o un escalamiento de un conflicto global. ¿Qué fue lo que respondió Henry Kissinger? Vamos a junio de este año en el especial que le dedicábamos en Informativo G24. Nos vamos a ir en retrospectiva quién es Henry Kissinger y qué decía de los temas actuales. Ucrania, Rusia, inteligencia artificial, incluso habló de la candidatura del presidente Biden. Esto fue lo que dijo. En un personaje que llama la atención a nivel mundial como uno de los hombres más poderosos del mundo. Estamos hablando de Henry Kissinger, ex secretario de Estado de los Estados Unidos. Informativo G24 presenta Geopolítica Profunda. Un análisis en perspectiva, basado en inquietudes de la opinión pública y la comunidad de analíticos de Informativo G24. Dirección y concepto periodístico, Sandra Valencia. Bienvenidos. Y yo creo que es uno de los referentes más estudiados en el tema de la diplomacia internacional. Para quienes siguen esta carrera y quienes de alguna u otra forma han estado inmersos en procesos de negociación. Saludamos también a algunos embajadores que escuchan este programa y, como siempre, nuestra intención, tanto para quienes tienen voz y voto en decisiones como para los ciudadanos del mundo que simplemente quieren enterarse y entender cuál es la dinámica geopolítica, o sea, hacia dónde va el mundo,
El tema de análisis de hoy básicamente tiene que ver con dos puntazos, es decir, dos bombshell que ha lanzado Henry Kissinger, que como uno de los hombres más influyentes de la diplomacia mundial, yo creo que hay que poner oído. El primero ha dicho que lo que le preocupa puntualmente es una posible carrera armamentística de inteligencia artificial. Como lo hemos explicado en este programa, ya hay ejércitos interconectados, pero además el tema de la inteligencia artificial dentro de las armas hace que ese pulso entre China y Estados Unidos, que son las dos naciones más poderosas o más adelantadas en este tema de inteligencia artificial, pues cada vez esté más duro, ¿no? Están buscando cada uno ganar la delantera. La segunda, que tiene que ver con esas palabras de Henry Kissinger, es que se adelanta a decir incluso, cuando lo dice Henry Kissinger es casi como un pronóstico, y ha dicho aproximadamente cuándo se celebrarán las negociaciones para la paz en Ucrania. Acuérdense que China, incluso en la reciente visita que hacía a Rusia, llevaba ese pliego como una especie de propuesta para la paz en esa reunión de Xi Jinping y Vladimir Putin, que se las analizamos acá. Y de hecho hubo voluntarios por parte de la Unión Europea que ofrecieron ese apoyo, como lo fue el presidente de Francia, Emmanuel Macron, que de inmediato cuando manifestó esta disposición, pues algunos no reaccionaron bien. Sin embargo, hay algo que es irreversible. China entra en el proceso de paz. Henry Kissinger es una de las personas más influyentes del mundo y lo ve con buenos ojos, y se ha atrevido a decir incluso que esas negociaciones para la paz con Ucrania podrían darse a finales de este año. Predicciones que hacía Henry Kissinger antes de su fallecimiento, que se confirman las últimas horas y que la hacía en junio de este año cuando hacíamos esta emisión de archivo. Primera pregunta de este análisis: ¿se cumplirá el pronóstico de Henry Kissinger de que se iniciaría, que él creía que antes de que finalizara 2023 se estaría anunciando un proceso de paz con Ucrania? Y de hecho, estamos viendo las imágenes de esa reunión que sostuvo Xi Jinping en Rusia, donde le llevó un pliego de 12 peticiones, o por lo menos 12 puntos que eran importantes para tener en cuenta si se diera ese posible acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania en un eventual momento. Henry Kissinger, quien falleció en las últimas horas y que es definitivamente una de las figuras más influyentes en la historia de la política estadounidense y mundial, se atrevió a pronosticar que él creía que antes de que terminara 2023 se podría estar anunciando un proceso de paz entre Rusia y Ucrania. Esto a partir de la voluntad de China de ser mediador en ese proceso de paz. ¿Se cumplirá? ¿Ustedes qué creen? Me lo van contando en el chat. Ahora, uno diría, unas de cal y otras de arena, es decir, unas más amargas y otras más dulces, porque aunque estamos en este momento en el conflicto de Israel y Hamas con una tregua humanitaria, pues sí que es un conflicto mucho más sensible, más fácil de escalarse a nivel no solo regional, sino también mundial, que el de Ucrania y Rusia, sin tener, digamos, que pasar de largo, porque sí que hay que mencionarlo, que ese conflicto o esa guerra que se presentó en el corazón de Europa entre Ucrania y Rusia dejó unas consecuencias muy fuertes en el plano económico a nivel mundial. Vamos a ver qué continuaba diciendo en esa entrevista a Henry Kissinger en junio de este año 2023, antes de su fallecimiento, que se presentaba en las últimas horas. Continuamos entonces en retrospectiva viendo esta emisión de archivo de junio de este año. ¿Y de dónde estamos trayendo esta información? En una entrevista publicada recientemente con la CBS News, emitida el domingo pasado, habló sobre procesos de negociación e incluso de las negociaciones actuales. Acuérdense ustedes que en diciembre del año pasado Kissinger expresó en un artículo titulado «Cómo evitar otra guerra mundial» y hablaba sobre un objetivo de un proceso de paz que sería doble. El primer objetivo, confirmar esa libertad de Ucrania y definir una nueva estructura internacional. Por eso es que se habla que con la guerra de Ucrania nace un nuevo orden mundial. Y según el exsecretario, Rusia debería encontrar un lugar en ese orden, reincorporarse. Acuérdense que en este momento, de acuerdo a la visión que tiene el orden mundial, donde Estados Unidos lidera ese código SWIFT, que es ese dólar como moneda referente mundial, pues Rusia no lo puede usar por las sanciones, pero aquí lo interesante es que Rusia no se ha quedado de brazos cruzados,
aliado incluso con China, con los árabes, ya saben que han encontrado un método alternativo al Bretton Woods y ellos tienen ya sus propios métodos de negociación con monedas, ya sean rublos, rupias o yuanes, ¿sí? Y esto también ha afectado, ha golpeado, claro que sí, el dólar. Donald Trump decía aproximadamente hace 2 semanas que esa sería la derrota más fuerte para los Estados Unidos en 200 años, dejar que su moneda ahora, en los términos actuales, dejara de ser la moneda de referencia mundial. Pero volvamos a esas declaraciones que hacía Henry Kissinger. En diciembre, Henry Kissinger también reconocía que Rusia había contribuido decisivamente al equilibrio mundial y al balance de poder durante más de medio milenio y que su papel histórico no podía degradarse. Ahora, en esta situación que se está dando con Ucrania, esas declaraciones del exsecretario de Estado de la Unión Americana fueron criticadas en Ucrania. Y de esta manera el asesor del jefe de la oficina presidencial de Ucrania, Mikhail Podolyak, declaró en ese momento que Kissinger no había entendido nada, que no había entendido ni la naturaleza del conflicto ni la influencia en el orden mundial. Ahora, cabe recordar que el Ministerio de Asuntos Exteriores chino publicó en febrero un documento respecto a su postura sobre la solución política de la crisis ucraniana. Y en ese documento, Pekín expuso 12 puntos que las partes involucradas podrían seguir para retomar las negociaciones y poner fin a esas hostilidades, entre ellos respetar la soberanía de todos los países, abandonar la mentalidad de la Guerra Fría, cesar hostilidades y reanudar conversaciones de paz. Y por eso fue que vimos a Xi Jinping con Vladimir Putin. Si Henry Kissinger, ex secretario de Estado de los Estados Unidos o de la Unión Americana, está diciendo que a fin de año podríamos estar hablando de negociaciones en firme, yo creo que hay que ponerle oído. Desde que tenemos uso de razón, por lo menos en esta generación, hemos visto el peso internacional que tiene Henry Kissinger. Habla muy pasito, es difícil de escuchar, está ciego de un ojo, ha tenido múltiples cirugías cardíacas y sin embargo él dice que trabaja 15 horas al día. Y aquí lo increíble de todo esto es que es un personaje muy relevante a nivel mundial. Por eso. Y esta parte a mí me parece crucial, que describe el perfil que tenía Henry Kissinger, cómo a su edad seguía siendo políticamente muy activo y ya describimos incluso las limitaciones físicas que mantenía, y esto no le impedía seguir siendo uno de los hombres más influyentes de la política mundial. Ese primer punto donde en un pronóstico que hacía en junio de este año hablaba sobre que a finales de 2023 podría darse un proceso de paz, argumentaba las razones por las cuales él creía que Ucrania y Rusia tendrían que sentarse a un proceso de negociación. Ahí quedó abierto, pero vamos a entrar a un segundo segmento donde les contamos por qué era tan influyente, con quiénes se había sentado. Y esto era lo que decíamos en esta emisión en junio de este año. Eso les digo, quienes hacen estudios políticos o quienes incluso desde la diplomacia están inmersos en negociaciones, le siguen el radar a Henry Kissinger, con una múltiple galería presente en fotografías con todos los presidentes de los que tenemos radar desde que tenemos uso de razón. Ahí está Henry Kissinger. De hecho, en esta entrevista que le hacían en ABC, le preguntaban, mire, ¿hay posibilidades de que si en este momento usted llamara al presidente Xi Jinping de China, le atendería? Y lo que contestó fue que sí, señor, hay muchas posibilidades de que atienda mi llamada. Imagínese el nivel de poder que tiene Henry Kissinger. Le preguntaron, ¿y el presidente ruso Vladimir Putin? Y él dice, probablemente sí. Ahora, en las fotos está, y cuando vemos el lenguaje no verbal que está plasmado en estas fotografías, todos estos presidentes lo miran con respeto, admiten admiración por él públicamente. Ahora le contrapreguntaron, ¿y si un presidente viniera a usted y le dijera, Henry, volaría a Moscú y hablaría con Putin? Y él dijo, ¿sabe qué? Me inclinaría a hacerlo, sí, de inmediato. Eso contestó Henry Kissinger, pero yo sería un asesor, no una persona activa. Ese puede ser uno de los partes importantes para mantener su poder. Acuérdese que a veces es mejor ser el poder tras las sombras que estar ahí de frente en esas negociaciones de paz que son bastante complicadas. Escuchar estas declaraciones de Henry Kissinger en otra persona sería leído como arrogancia simplemente, pero cuando usted se va y observa los registros que existen en cientos de entrevistas a nivel mundial que han salido con Henry Kissinger, usted se da cuenta de la galería de fotografías que tiene. En su despacho lo rodean
múltiples fotografías que muestran a los expresidentes, tanto vivos como muertos, a quienes sirvió de asesor, a quienes de alguna manera dice, mire, con cada uno de ellos tengo un recuerdo, y no es fanfarronear, es simplemente parte de lo que he hecho en mi vida. ¿Qué le preocupa a Henry Kissinger? Él dice, mire, la situación en Ucrania está llegando a un punto de inflexión. Ahora que China ha entrado en esa negociación, creo que llega a un punto crítico a finales de año. Y entonces hablaremos de procesos de negociación e incluso de negociaciones reales. El solo hecho de que él haga esa afirmación, entre líneas dice, mire, apoyo que China haya entrado a tomar ese papel de liderazgo y muy probablemente pues salga adelante esta situación. Pero atención, porque desde que empezó el 2023 hemos estado escuchando analistas internacionales que dicen la lupa está en Taiwán. Sabemos que las condiciones económicas, o por lo menos la dinámica que exige un conflicto internacional con las condiciones económicas actuales, no hay capacidad de reacción para sostener múltiples conflictos de esta gran magnitud. Y aquí lo que preocupa es entonces que se termine con un proceso de negociación, una guerra, y luego se abra un conflicto en otro lado. ¿Por qué? Porque la atención está en Taiwán. Y si es China el que está liderando las negociaciones en Ucrania entre Rusia y este país, pues seguramente muchos van a decir, ojo con Taiwán. De hecho, se le preguntó también al mismo Henry Kissinger frente a esta situación. Y vamos a ver qué decía Henry Kissinger frente a esta situación, y cabe anotar que esto pasaba en junio y en ese momento ni se nos ocurría, ni se nos pasaba por la mente lo que pasaría el próximo, para ese entonces, 7 de octubre, muy fatídico, y que en todo caso generó un nuevo conflicto que estamos viviendo hoy en primera plana, que tiene que ver con Israel y Hamas. No se nos cruzó nunca por la cabeza. Eso fue, como dicen por ahí, no estuvo en el radar, no lo vimos venir. Para ese momento la tensión estaba en el corazón de Europa entre Ucrania y Rusia, y estaba también una preocupación muy latente por la situación de Taiwán. Acuérdese que era un momento de relaciones muy tensas entre China y los Estados Unidos, que de hecho un mes después originó la visita del señor Anthony Blinken, el jefe de la diplomacia estadounidense, hacia China, a Beijing, a tratar de calmar las aguas y decir, Estados Unidos no está interesado en este momento en defender a Taiwán, llevemos la fiesta en paz, porque estaban muy tensas las relaciones entre China y Estados Unidos. ¿Qué decía para ese momento Henry Kissinger? Pero vamos con el segundo bombshell, o la segunda bomba que lanzaba Henry Kissinger de sus preocupaciones, donde decía que realmente el tema o la carrera armamentística con una inteligencia artificial era un tema delicado. Miren, en 1971, en una misión secreta, Kissinger incluso llegó a preparar un escenario para la histórica visita del presidente Richard Nixon a China, que se realizó al año siguiente, en 1972. Durante los últimos 50 años, hay que decir que China ha evolucionado hasta convertirse en una potencia mundial. Entonces, en esta entrevista que le hacían a Kissinger, le preguntaban qué sentía frente a esto, que si al mirar hacia atrás, ahora el mundo estaba mejor frente a esa apertura o era un lugar más peligroso actualmente. Y él lo que contestó fue no. El reingreso de China al sistema internacional habitó. No se puede excluir del sistema internacional a ningún país. Por eso es que dice también que Rusia no puede ser excluido de un sistema internacional. Esto dice Kissinger. Además continúa, hoy China parece estar lista para tomar Taiwán por la fuerza militar, y el presidente Biden ha dicho que Estados Unidos acudiría en defensa a Taiwán. Entonces tenemos un problema, dijo Kissinger, que podría convertirse en una guerra general entre dos países de alta tecnología. Eso es algo que requiere atención urgente. Y le preguntan, pero entonces esto quiere decir que estamos en un periodo peligroso. Y él dice, desde ese punto de vista, sí señor, es un periodo muy peligroso. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué decía que era muy peligroso? Porque ahí entramos al tercer segmento, donde se atrevió a hablar de la influencia de la inteligencia artificial en las armas de naciones poderosas que contaban con esa tecnología. Continuemos con esta emisión de archivo. Porque es el tema de la carrera armamentística con inteligencia artificial, y estamos hablando de dos naciones muy poderosas que llevan la delantera en esta tecnología. Pero también se le preguntó sutilmente por el tema de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Y le dicen así, se podría pensar
que a punto de correr 100 años, Kissinger simpatizaría con una persona de 80 o 76 años que se postula para presidente. Obvio, están refiriéndose a la candidatura de Joe Biden, que con 80 años, pues el tema de la edad sigue siendo preocupación para muchos estadounidenses. Pero Kissinger contestó que era escéptico. ¿Por qué? Dijo lo siguiente, voy a abrir comillas: se necesita una cierta capacidad física, ¿sí? Y lo resaltan en rojo. Hay armas, ventajas en la madurez, pero también hay peligros en el agotamiento y una capacidad limitada para trabajar. Hay que decir que las palabras de Kissinger pesan mucho porque él ha estado en el centro de las cosas durante mucho más tiempo que la mayoría de los estadistas que han estado vivos. Acuérdense que por allá en julio de 1958, un joven Mike Wallace le pidió que explicara por qué la amenaza de represalias nucleares masivas, que era para ese entonces parte de esa política estadounidense. Y entonces lo que contestaba Kissinger era que significaba que contra casi cualquier forma de ataque, Estados Unidos basaba su política sobre una amenaza que supondría la destrucción de toda la humanidad. Y esto es demasiado arriesgado, y dice, y además es demasiado caro. Entre líneas, no se pueden repetir errores de la historia reciente. Por eso es que vemos también discursos de Vladimir Putin donde habla sobre la ética moral frente a las armas y la tecnología. Kissinger dice que uno de los resultados positivos de la política internacional al año 2023 es, de hecho, que en este siglo, con cada administración donde ambos lados han tenido disponibilidad de armas nucleares y sin embargo no han sido utilizadas durante 75 años y que ningún adversario, pues digamos, ha entrado abiertamente a amenazar al otro con armas nucleares, pues dice que eso es un logro para el mundo. Sin embargo, unos dicen es que comparar la inteligencia artificial con el poder que está teniendo en las armas actualmente sería también compararlo como con una bomba atómica. Él dice, miren, es muy preocupante que se tenga en este momento un conflicto que puede llevar a una carrera armamentística cargada de inteligencia artificial, pero no puedo dejar de reconocer que ha sido un gran logro en 75 años que no se hayan usado armas nucleares, por ejemplo, y este es como un nuevo episodio dentro de la historia de la humanidad. Henry Kissinger dice entonces que a finales de este año se estarían dando esas negociaciones con el apoyo de China entre Rusia y Ucrania para seguramente finiquitar esta guerra que ha tenido impacto mundial. Pero ahora todo el mundo se pregunta qué va a pasar con Taiwán, qué riesgo tan alto hay cuando China dice que está dispuesto a tomarse a Taiwán de nuevo militarmente, con una alta capacidad de inteligencia artificial en sus armas, y de otro lado otra nación supremamente poderosa como son los Estados Unidos, también con capacidad militar y de inteligencia artificial, donde, como dice el mismo Kissinger, el presidente Biden ha dicho que acudiría en ayuda de Taiwán. Ahí está la pregunta, ¿qué opinan ustedes? Como saben, esto es Informativo G24, donde no competimos con la inmediatez, nuestra apuesta es el análisis, porque queremos que usted sea su propio analista. Y seguimos con esa premisa y por eso mismo quisimos abrir este especial que estamos hoy presentando en vivo en G24 Global Press Radio. Estamos a través de www.canalg24.tv, también estamos en Informativo G24 en YouTube y estamos en una alianza en esta emisión simultánea a través de Kingdom Media Group en los Estados Unidos, en vivo a través de Kingdom Radio 94.5 FM Miami, 94.3 FM Radio Millennium, Soulflow 102.1 FM y Radio Mundial 98.7 FM desde Kendall. Un abrazo fuerte a las personas que se están conectando. Esto es G24 Global Press Radio. Estamos en vivo con esta noticia que a esta hora tiene la lupa puesta de todo el mundo y tiene que ver con el fallecimiento de Henry Kissinger, exsecretario de Estado de la Unión Americana, el secretario de Estado de los Estados Unidos, un hombre definitivamente con una alta influencia en la política internacional, con una ardua historia. Henry Kissinger fue uno de los premios Nobel de Paz más polémicos y a esta hora se empiezan a conocer reacciones de los diferentes medios de comunicación. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos en este especial que tenemos a través de G24 Global Press Radio en vivo, Informativo G24, Kingdom Media Group y sus 4 frecuencias en FM en la Florida. Ya volvemos.
Valencia, G24. Una mirada analítica a la actualidad informativa. Regresamos en esta conexión, hoy haciendo esta retrospectiva después del fallecimiento de Henry Kissinger, secretario de Estado de la Unión Americana. Hay muchos artículos de prensa a nivel mundial. De hecho, hay uno muy duro que ha sacado la BBC que ahorita les vamos a estar compartiendo, pero en todo caso no se puede desconocer que Henry Kissinger fue un hombre que marcó el camino político de los Estados Unidos en los años 70, exsecretario de Estado de la Unión Americana, fallecido a sus 100 años. Fue además un niño refugiado que llegó a ser secretario de Estado de la Unión Americana y que redefinió la política exterior estadounidense. Durante la década de 1970 tuvo muchas estrategias para poner fin a la guerra de Vietnam y contener a los países comunistas. Murió este miércoles 29 de noviembre del año 2023, como les digo, a sus 100 años. Y pues la verdad es que se conocía un comunicado ya finalizando la tarde, iniciando la noche, luego empezó a hacerse una ola de nieve, la información a nosotros nos llegó en pleno en vivo de la emisión central de Informativo G24 y falleció en su casa en Connecticut, en los Estados Unidos. Hay que recordar que Henry Kissinger fue profesor de la Universidad de Harvard y además fue un diplomático que, entre otras cosas, se ganó muchos elogios por su papel en la apertura de China a Occidente. Tuvo mucho que ver en que China de repente dejara, aunque era un régimen pues liderado por el Partido Comunista Chino, pero que dejara de lado el modelo económico del comunismo y se integrara a Occidente bajo la modalidad de mercados abiertos. Ustedes saben que China en economía o en su modelo económico es capitalista, pero en cuanto a su régimen, en cuanto a la manera de funcionalidad de su gobierno, es un régimen, ¿no? Ustedes lo saben bien, está liderado por el Partido Comunista Chino, pero de todas maneras Henry Kissinger fue un hombre que fue crucial en esa apertura de China a Occidente y también jugó un papel crucial en esa distensión de la Unión Soviética, incluso en la firma de acuerdos de control de armas bajo los presidentes republicanos Richard Nixon y Gerald Ford, pero también se ganó la ira de muchos por apoyar campañas de bombardeos masivos en Vietnam y Camboya. Un hombre tremendamente polémico, respaldó incluso el régimen autoritario del chileno Augusto Pinochet, era conocido como un hombre de derecha pura, y hacer la vista gorda ante el genocidio de Timor Oriental y Bangladesh. Ahora, hay que decir que aunque fuera un hombre muy defensor de la derecha, logró tener buenas relaciones con hombres como Vladimir Putin y de hecho, pues cuando Rusia se da cuenta que el comunismo y el socialismo eran modelos que no daban resultado, vemos que la actual Rusia con Vladimir Putin, quien también tenía una estrecha relación, a pesar de la ideología diferente, tenía una estrecha relación con Henry Kissinger y es por eso que se dice ni China ni Rusia actúan bajo modelo económico asociado al comunismo. Por supuesto, hay muchas cosas dentro de la manera de gobernar que sí se vuelve en una especie de régimen, especialmente en el caso de China. Pero en todo caso, Henry Kissinger logró tener relaciones muy estrechas también con Vladimir Putin y con Xi Jinping, el presidente de China. Ahora, su salida de Alemania y su llegada a Estados Unidos, creo que es una parte importante de esta historia, de este personaje. Es un gran líder recordado en la historia estadounidense, fue bautizado como Heinz Alfred Kissinger, nació en una familia judía en Alemania el 27 de mayo de 1923 y huyó del régimen nazi en 1938 con su padre, que era un maestro de escuela, su madre y un hermano menor, y se instalaron directamente en Nueva York, en los Estados Unidos. Él decía en algunas de esas entrevistas que él pensó que sería contador, se lo decía de hecho a USA Today en 1985 y decía que él nunca pensó que enseñaría en Harvard, que no era el sueño, no tenía el sueño de convertirse tampoco en secretario de Estado de la Unión Americana y que
digamos, no me pudo ocurrir una serie de eventos más afortunada, era lo que decía en esa entrevista en 1985. Trabajó en una fábrica de brochas de afeitar mientras estudiaba bachillerato de noche, trabajador incansable, y luego estudió contabilidad en el City College de Nueva York. Además, fue reclutado por el ejército en 1943 antes de que pudiera graduarse. Hay que decir que su conocimiento del alemán incluso le llevó a la unidad de inteligencia encargada de identificar nazis mientras avanzaban por Europa. Y en el ejército, de esas historias que se recuerdan de Henry Kissinger, es que conoció a su primer mentor, el también refugiado alemán Fritz Kramer, un científico o ciencista político más bien, politólogo le llamamos para este lado del mundo, que lo persuadió a que se transfiriera a Harvard, donde obtuvo una licenciatura en 1950 y en 1954 estaba recibiendo el grado de doctorado. Él está en un libro que se llama El primer libro del joven profesor, ¿sí? Y es un libro que habla precisamente sobre esas políticas exteriores frente a armas nucleares en 1957. Hablaban de esas armas nucleares como las nuevas y ultradestructivas armas que deberían adaptarse a las necesidades de la diplomacia, y esto dio de qué hablar rápidamente, empezó sus conferencias, pero definitivamente cuando se mira sobre las ambiciones políticas de Kissinger, lo que uno puede decir es que marcan la historia un personaje bastante brillante, incisivo, implacablemente ambicioso, y reinó sobre la política exterior de los Estados Unidos posterior a la Segunda Guerra Mundial, y se puede decir que hasta 1923, año de su fallecimiento, año actual además, porque en julio de este año se conoció su visita a China en una reunión que tuvo con Xi Jinping. El hombre marcó como nadie el curso moderno de las relaciones del mundo con China. Y Kissinger también es considerado un maestro de la estrategia porque consideraron que tenía dones intelectuales que fueron reconocidos incluso por sus principales críticos, que sin embargo le culparon de menospreciar los derechos humanos, y que cuando uno recuerda la época de la guerra de Vietnam y otros escenarios, decían que Kissinger no respetó allí ni derechos humanos ni la democracia. Esto no lo estoy diciendo yo, es lo que pesa sobre los múltiples artículos y reacciones a nivel mundial. En todo caso, fue un hombre que logró hacerse respetar tanto por sus admiradores como por sus detractores. El nombre de Kissinger, que es comúnmente asociado con la realpolitik o la política realista, esto muy dado para los analistas políticos, pues digamos que él se convierte en un referente como la diplomacia basada en el poder y la practicidad. Yo de hecho lo definiría como uno de los hombres más pragmáticos sobre los que pesa gran parte de la historia moderna de la política exterior estadounidense, y que se convierte también en un referente de estudio de la geopolítica mundial, alabado por su fría perspectiva y que siempre buscaba siempre imponer los intereses estadounidenses. Los admiradores incluso lo compararon con grandes hombres de Estado de la historia. Pero hay que decir que para muchos, especialmente para la izquierda, Kissinger es considerado como una persona que no respetaba derechos humanos. En artículos pasados, uno incluso veía que lo consideraban un criminal de guerra. De hecho, ahorita vamos a ver un artículo que sacaba BBC bastante duro, pero para muchos otros que estudian la diplomacia y la realpolitik es considerado en cambio un genio, ¿no? Pragmático. Ahí están las dos caras de Henry Kissinger, que en todo caso pues ha cumplido un papel crucial dentro de esta historia. Y cuando se habla de la expansión de la guerra de Vietnam y el apoyo al golpe militar en Chile en 1973, muchos reclamaban que debería haber sido juzgado por su papel en estas situaciones de la historia, cuando sus ambiciones fueron más allá en la academia. Hay que decir que tomó trabajos de consultor, y estuvo de consultor no en cualquier parte. Fue consultor del Consejo de Seguridad Nacional y consultor del Departamento de Estado durante las presidenciales de John F. Kennedy y de Lyndon Johnson. Hay que decir que Kissinger, yo creo que lo veíamos en esta entrevista que le daba en junio pasado a CB News, que a él él prefería estar
tras las sombras del poder, o sea, como dicen por ahí, el poder tras las sombras, y ese era el papel favorito de Kissinger, y esto tal vez fue lo que le permitió ser uno de los hombres más influyentes hasta sus últimos días. Hay que decir que también dentro de esos trabajos que él sostuvo, que él mantuvo, incluyeron viajes a Vietnam, donde Estados Unidos se involucraba en la contención de los comunistas y buscando servir en el gobierno Kissinger. También apoyó al gobernador de Nueva York, Nelson Rockefeller, el republicano que buscó 3 veces, de hecho, la presidencia de los Estados Unidos, presidencia que no obtuvo nunca. Esas candidaturas que tuvo el señor Rockefeller a la presidencia de Estados Unidos nunca tuvieron éxito, pero que en 1968 pasó Henry Kissinger a respaldar a Richard Nixon, que luego lo convirtió en su asesor de seguridad nacional. Nixon también nombró primero un secretario de Estado de bajo perfil, William Rogers, pero a fines de 1973 ya se vio involucrado en el escándalo del Watergate, que pesa sobre los libros de historia de los Estados Unidos, y esto acabó con la presidencia de Nixon. Rogers renunció y Kissinger tomó el puesto que conservó hasta enero de 1977 con Ford. Cuando usted mira los apellidos, estamos hablando de Ford, estamos hablando de Rockefeller, estamos hablando del centro de poder, digamos, de familias muy poderosas en la política internacional que también estuvieron muy cercanos a Henry Kissinger. Y hay que decir también que en un acuerdo sin precedentes que demostraba su enorme influencia en la política, fue por 2 años asesor de seguridad nacional a la vez que secretario de Estado. O sea, cumplía las 2 funciones, y por eso es que ya tiene un tiquete seguro en los libros de historia de la política estadounidense. Hay que decir que Nixon ya dejaba huella, porque tenía una política anticomunista bastante escandalosa. Fue el momento en el que Estados Unidos se declaró como la cuna del capitalismo, y esto pues lo explico en materia académica para que ustedes entiendan bien de dónde viene todo esto. Fue por 2 años asesor de seguridad nacional y a la vez secretario de Estado, como les decía, y el método Kissinger, llamado método detente, era para encontrar áreas en las que Estados Unidos pudiera aliviar las tensiones con la Unión Soviética. Kissinger produjo y condujo pláticas o conversaciones o negociaciones con Moscú que constituyeron su más serio esfuerzo para controlar la carrera nuclear durante la Guerra Fría. Fue crucial para que aún en el momento de mayor tensión de esa Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética para ese entonces, se pudieran mantener al menos una línea de comunicación. De hecho, en 1972, hay que decir que las potencias llegaron al Tratado de Misiles Antibalísticos, y esto impuso también límites a los arsenales que tenían estas 2 potencias. Y como parte de una estrategia para aislar a la Unión Soviética a la vez que sacudía la diplomacia en torno a Vietnam, Kissinger también tomó una histórica decisión para acercarse a China. Es decir, estaba en ese momento lidiando con la Unión Soviética, tratando de manejar toda esa tensión nuclear, que además se creó ahí el tratado de misiles, y se establece la comunicación directa, se suaviza un poco la tensión para que hubiera una comunicación directa entre Unión Soviética y Estados Unidos, y luego da un paso más adelante y entonces se va por la China comunista para ese entonces. Y digo comunista para ese entonces porque el propósito y la misión histórica de Kissinger en ese momento fue lograr que China se integrara al sistema occidental con libertad de mercados, y es cuando cambia el modelo económico China y se vuelve para la parte económica o para la parte, digamos, de mercados capitalista, y en todo caso sí continúa con su modelo de gobierno comunista, liderada por el Partido Comunista Chino. Pero en todo caso, hay que decir que a Henry Kissinger le parecía muy, uh, le inquietaba mucho que China estuviera autoaislada en medio de la destrucción dejada por la revolución cultural de Mao Zedong, y la China continental había quedado sin contacto con Estados Unidos, que reconocía a los derrotados nacionalistas que habían huido a Taiwán. Acuérdese que Taiwán es una isla que está habitada en su gran mayoría por la resistencia, es decir, gente que no está de acuerdo con el modelo que se tiene actualmente en China.
¿sí? De ahí esa tensión también que se mantiene entre Taiwán y China. Para ese entonces, y estamos hablando del año 1971, Kissinger viajó en secreto a Pekín, se reunió con el primer ministro de esa época, Enlai, pavimentando el camino para el viaje de Nixon. Y Nixon iría entonces en 1972 a Beijing a reunirse con China, y un año después en el que el presidente intercambió con Zhou Enlai, que estaba a cargo de China, y visitó al debilitado Mao Zedong, y preparó el escenario para el establecimiento de los lazos diplomáticos entre Estados Unidos y China. De hecho, estamos hablando de los años 1971, 1972, y por allá por esa época, llega más allá, más tardecito, como 1977, el señor Klaus Schwab, presidente del Foro Económico Mundial, que también ya le había puesto el ojo a China a raíz de haber reconectado sus lazos diplomáticos con Estados Unidos, que se logró por la función que cumplió Henry Kissinger. Entonces, decía Henry Kissinger, por ejemplo, y voy a abrir comillas, que China y Estados Unidos encontraran una forma de juntarse era inevitable dadas las necesidades del momento. Y eso lo escribía Henry Kissinger casi 4 décadas después en uno de sus 18 libros, porque también era un escritor asiduo, y decía: que ocurriera con tanta firmeza y fuera ejecutado con tan pocos desvíos es un tributo al liderazgo que lo hizo posible, y lo escribió con la poca modestia que lo caracterizaba, ¿no? Esa apertura que llevó a la larga a que negocios occidentales llegaran a China, que ya para ese siglo se había convertido en un gran contendor de Estados Unidos, pues digamos que surgió después de que Kissinger lograra volver a vincular a estos dos países en relaciones diplomáticas o en relaciones internacionales. Lo que no previó Henry Kissinger probablemente es que para el año 2016 Estados Unidos y China empezaran una carrera en una guerra comercial por mercados mundiales. Era un político calculador, sin duda alguna. Interminablemente, yo creo que tuvo estrategias que hoy pesan a lo largo y ancho de la historia política, no solo estadounidense, sino también mundial. Internamente, terminar la guerra de Vietnam era lo prioritario para Henry Kissinger, que era asesor de Nixon, y en ese entonces Nixon había prometido en la campaña lograr la paz con honor frente a esa guerra que se vivía en Vietnam. Y tras asumir el presidente Kissinger, lanzaron una política que forzaba a su aliado Vietnam del Sur a tomar un papel más protagónico para que las tropas estadounidenses pudieran retirarse. Eso es lo que llaman la retirada o la paz con honor, ¿no? Y así buscaban fortalecer, digamos, acuerdos de paz o unos acercamientos de paz. Entonces, Nixon y Kissinger en ese momento autorizaron en Laos y en Camboya 1969-1970 para afectar al movimiento rebelde. Los bombardeos no autorizados por el Congreso y mantenidos en secreto del público no detuvieron la infiltración rebelde, y hay que decir que en los libros de historia pesa que miles de civiles murieron y que ayudaron al surgimiento de los Yemeres Rojos, ¿sí? Ahora, Kissinger viajó varias veces a París también, y primero lo hizo discretamente para hablar con el negociador de Vietnam del Norte, en un acuerdo que en 1983 puso fin a las operaciones militares estadounidenses, y los dos hombres recibieron el Premio Nobel de Paz, aunque solo Kissinger lo aceptó. Y ahorita vamos a hablar de ese polémico Premio Nobel de Paz, porque, como les digo, hay otras prensas del mundo que están también sacando artículos criticando duramente a Kissinger, pero que por eso se convierte en un personaje de estudio muy interesante. Hay conversaciones grabadas con Nixon que luego se revelaron y que en todo caso dejaron a Kissinger como en un papel de calculador, ¿no? Donde dejaba claro que esperaba la caída de Vietnam del Sur tras el acuerdo. Sí, todo esto hizo parte de todas esas comunicaciones del Watergate, que fueron bastantes, ¿cómo se dice? Bastante escandalosas y que son todavía históricas. Entonces, en otro ejemplo de la realpolitik o de la política realista, Kissinger recomendó que Estados Unidos retrasara el envío de armas a su aliado Israel luego de que fuera atacado en 1973
en la guerra de Yom Kippur y considerando que los árabes estarían en mejor posición de hacer la paz si lograban primero algunas victorias. O sea, un poco como que para esa guerra que tenían en 1973 con Israel, también dijo, no, retrásele el envío de armas y de ayudas a Israel en ese entonces, deje a los árabes que ganen un poquito y cuando ganen un poquito entonces nos sentamos y hacemos un proceso de paz. Esas conversaciones pues fueron reveladas, no gustaron nada y fue en parte lo que hoy hace que nos estemos encontrando artículos de prensa que le dan durísimo a Henry Kissinger. Y en este capítulo del presidente Salvador Allende, pues también queda Henry Kissinger precisamente parado como un hombre bastante calculador. Además, Kissinger ha sido criticado por permitir que el régimen de Indonesia, entonces cercano, aliado anticomunista, usara su equipamiento militar facilitado por Estados Unidos para invadir Timor Occidental en 1975. Más de 100.000 timorenses murieron en esa operación que terminó en 1999 y que tiene un estimado de 2005 de la Comisión de la Verdad del país de 100.000 timoreses muertos en medio de esa operación de ocupación. Por un tiempo su capacidad intelectual lo llevó a ser visto como una especie de sex symbol también, ¿sí? A Henry Kissinger, y abundaban los rumores de sus relaciones con estrellas de Hollywood. En 1974, una década después del fin de su primer matrimonio, Kissinger se casó con Nancy McGinnis, la altísima y antigua ayudante de Rockefeller, quien le sobrevive, al igual que los dos hijos de su primer matrimonio, David y Elizabeth, o David y Elizabeth, y Kissinger siguió disponible para los republicanos cuando volvieron al poder con Ronald Reagan y pocas veces dejó pasar oportunidades para dar sus consejos, siempre dispuesto a desplazarse de su penthouse en Manhattan a Washington cuando los líderes le llamaban. El poder es el máximo afrodisíaco, dijo él mismo en 1970. Pues ahí está parte de estos artículos que están saliendo a propósito del fallecimiento de Henry Kissinger. Hoy vamos a estar haciendo una emisión más corta de G24 Global Press porque es una emisión dedicada única y exclusivamente a Henry Kissinger, dado que sin duda alguna este controvertido Premio Nobel de Paz, que además está suscitando reacciones de toda la prensa internacional, es una figura emblemática de la diplomacia estadounidense y que, como les digo, durante la década de los 70 fue bastante destacado dentro de algunas de las acciones que hicieron muy prominente esa política exterior de los Estados Unidos. Ha muerto en las últimas horas, este miércoles, a los 100 años en su casa en Connecticut, según informó su agencia de consultoría, y como estratega de la política exterior estadounidense durante todos esos turbulentos años 60, 70 del siglo pasado, Kissinger detentó o mantuvo un enorme poder. Su nombre ha sido relacionado con casi todos los grandes acontecimientos de aquellos tiempos, desde la guerra de Vietnam hasta el enfrentamiento de Estados Unidos con la Unión Soviética. Y hay que decir que tuvo una vida bastante paradójica. Por ejemplo, para ser un protagonista polémico de la Guerra Fría, en 1973 le entregaron un premio Nobel de Paz. ¿Cómo se podría identificar a Henry Kissinger? Pues con la derecha anticomunista y sin embargo, así y todo, fue el ideólogo del acercamiento, como les explicaba, entre Estados Unidos y China, hasta entonces aislada para ese momento, 1971-1972, bajo el régimen de Mao Zedong. Y a pesar de haber nacido en Alemania y hablar inglés con un fuerte acento extranjero, se convirtió en uno de los símbolos más conocidos de Washington y su poder global. Una figura paradójica. Hay muchas historias frente a él. Estuvo también en Argentina, conocido por ser bastante pragmático, un niño que fue refugiado, que huyó del régimen nazi con su familia y con hermanos y se radicó directamente en Nueva York. Así que hoy estoy un poco mal de la garganta, de manera que vamos a hacer una emisión más corta, pero lo que se puede decir como conclusión es que contribuyó activamente a la normalización de relaciones de Estados Unidos con China y fue arquitecto de la Detente, que es la política de distensión con la Unión Soviética que pesa sobre los libros de historia y que en 1973 logró su mediación entre Israel y Egipto y ayudó a terminar con la guerra de Yom Kippur.
Ahí que les contaba la historia cuando en conversaciones que fueron reveladas escuchaba que Henry Kissinger decía: retrasa la ayuda de armas y para Israel para que los árabes ganen algunas victorias y luego estarán más propensos a sentarse en un acuerdo de paz. ¿No? Así, de ese tamaño era el pragmatismo de Henry Kissinger, y esa fue la guerra de 1973 entre Israel y Egipto, la de Yom Kippur. Y bueno, hoy, a 2023, Egipto de hecho es mediador en el conflicto que está sorteando Israel con Hamas. Eso es el péndulo de la política. Y también fue clave Kissinger en los acuerdos de paz de París para retirar a Estados Unidos de la guerra de Vietnam, que su gobierno había prolongado, lo que le valió el Premio Nobel de Paz, junto con el diplomático norvietnamita de Luc Decoux. Y lo que pasa es que el otro no lo aceptó. Kissinger sí lo aceptó ese Premio Nobel de Paz. Sin embargo, los críticos señalan que fue responsable de atrocidades como lo que llaman los bombardeos aéreos secretos de Estados Unidos en Camboya, nación a la que acusaba de dar refugio a los guerrilleros comunistas de la vecina Vietnam. Eran las palabras de Kissinger. Pero Kissinger, una figura muy controversial, no solo por el papel que tuvo en la política exterior de Estados Unidos, sino también por su personalidad. Tenía ese tipo de enfoque de sangre fría y calculador para la guerra, pero también para la paz. Y esto lo decía David Greenberg, el autor del libro La sombra de Nixon, la historia de una imagen. Poseía toda esa inteligencia, pero sin la base moral o ética. Ahora, también en América Latina, donde la Guerra Fría se volvió a menudo un conflicto caliente, fue una de las regiones que conoció de primera mano la influencia de Kissinger, y esto ha quedado en evidencia con diversos documentos oficiales desclasificados publicados por el Archivo de Seguridad Nacional en la Universidad George Washington, donde esos papeles muestran, por ejemplo, que Kissinger le indicó a Nixon en 1970 que la elección democrática del presidente socialista chileno Salvador Allende era uno de los desafíos más serios jamás enfrentados por el hemisferio para aquellos tiempos. Así que, bueno, pues aquí me quedo con esta emisión especial a Henry Kissinger. Espero estar mejor mañana de la garganta, pero ha sido un gustazo estar con ustedes. Estamos en vivo a través de www.canalg24.tv, informativo G24 en YouTube, en esta alianza en simultánea con Kingdom Media Group en los Estados Unidos a través de Kingdom Radio 94.5 FM en Miami, 94.3 FM Millennium, 102.1 FM Soulflow y en Radio Mundial 98.7 FM en Kendall en los Estados Unidos. Gracias a ustedes por su sintonía. Espero que sigan con la programación habitual de estas 4 frecuencias en FM, quienes están en la Florida, y las personas que se conectan con nosotros en multimedia a través de www.canalg24.tv, informativo G24 en YouTube. Tenemos mucho contenido interesante, pueden buscar también en nuestras listas de reproducción. Les recomiendo una que se llama G24 Hechos Mundiales, donde cuando usted la despliega se va a encontrar muchas emisiones de análisis de cómo va la geopolítica mundial y entre otras cosas también el análisis que hacíamos con Henry Kissinger. Un abrazo muy fuerte para todos ustedes. Gracias por estar ahí siempre conectados. Hoy no pudimos saludarlos, pero aquí estamos con toda la información. Gracias por compartir este video. Si les gustó, nos regala un like y bienvenidos a nuestros nuevos suscriptores. Y ya saben que si quieren interactuar con nosotros en vivo en el chat, basta con que se suscriban en el canal informativo G24. Un abrazo fuerte, que nada me les falte. Que la evolución nos acompañe en este momento de la humanidad. Dios con todos.